Bien, desarrollemos ahora un modelo matemático que refleje adecuadamente esas observaciones empíricas que vimos en la cápsula anterior, y el título es exactamente el mismo que antes: pérdida de potencia en ambientes con obstáculos pero en este caso vamos a hablar del modelamiento matemático. Ahora vamos a formalmente proporcionar un modelo matemático. Y como punto de partida vamos a usar nuestra ecuación de Friis. Entonces el punto de partida es la ecuación de Friis de espacio libre y para ello voy a volver atrás a la cápsula en la cual formulamos esa ecuación que está acá. La voy a copiar y pegar. Aquí está. Y la vamos a transformar ligeramente. Y esa transformación comienza por redefinir esta distancia en una forma muy trivial, como D0 por la distancia dividido por ese mismo D0. Y lo que es acá importante es entender que este D0 es una llamada distancia de referencia en el campo lejano de la antena transmisora. Y cuando hablamos del campo lejano, podríamos decir que D0 es mayor o igual que 100 veces la longitud de onda de la transmisión. Entonces, podemos reescribir esta ecuación de Friis como la potencia transmitida multiplicada por lambda p barra al cuadrado evaluada en D0. Lambda p barra al cuadrado ya lo hemos definido. La definición está aquí. Lambda p barra está acá, es decir, al cuadrado desaparece la raíz, es todo esto, que es básicamente lo que estaba todavía acá, ¿no es cierto?, en la ecuación de Friis, pero ahora evaluado acá en D0, y todo eso luego multiplicado por 1 dividido por D partido por D0 al cuadrado. Es exactamente la misma ecuación, pero ahora se destaca, se resalta explícitamente el path loss a distancia de 0. Y lo que permite esto es tomar la potencia transmitida y atenuarla hasta la llegada al campo lejano de la antena con una regla que va con el cuadrado de la distancia, porque hasta ese punto no hay obstrucciones, hasta ese punto típicamente la antena es una antena que está rodeada de espacio libre,
Y a partir de esa distancia de 0, permitir el crecimiento proporcional de la distancia hacia distancias mayores. Ahora, esto lo podemos dividir por la potencia transmitida, entonces dividiendo por la potencia transmitida, obtenemos lo que ya hemos definido. Obtenemos el path loss ya definido como PR a distancia d dividido por PT es igual a lambda P barra al cuadrado en D0 por 1 partido por D partido por D0 y todo eso al cuadrado. Y esto es lo que ya habíamos definido como lambda P barra al cuadrado a distancia D. Y esto también ya lo habíamos visto en decibeles. Pasando esto a decibeles, tenemos 10 veces el logaritmo en base 10D. La potencia recibida a distancia D dividido por la potencia transmitida es igual a 20 veces el logaritmo en base 10 de lambda P barra en D0 menos 10 veces el logaritmo en base 10 de D partido por D0 al cuadrado. Y lo que voy a hacer ahora es bajar ese factor 2 hacia acá, pero no lo voy a multiplicar con el 10, sino que lo voy a dejar todavía expresado. Y lo bajo entonces desde acá. Y lo que tenemos acá, entonces, por la izquierda, es lo que hemos definido como lambda P barra mayúscula a distancia D. Y lo que tenemos como primer término acá es lambda P barra mayúscula a distancia de 0. Esto también ya lo hemos definido. Y voy a ponerle aquí un asterisco porque voy a comentar brevemente. Asterisco. Esto es la pérdida de potencia por distancia hasta D0. Y hasta D0, la pérdida por distancia, la pérdida de potencia por distancia está dominada por el cuadrado de la distancia. Y ello es así típicamente porque no hay obstrucciones en el entorno inmediato de la antena transmisora. Y la conclusión de esto es que domina el modelo de Friis sin obstáculos. Y sin obstáculos aquí realmente se refiere a espacio libre. La pregunta es, ¿qué es lo que ocurre a partir de esa distancia? ¿Qué es lo que pasa con este término? ¿Y cómo se puede captar con ese término este tipo de comportamientos donde con respecto a espacio libre
la pérdida de potencia por distancia tiene mayor pendiente, que lo hemos observado en esta figura, también lo observamos en esta figura. Con respecto a espacio libre, las observaciones empíricas en ambientes con obstáculos denotan mayores pendientes. Entonces, lo que se hace muy empíricamente es, en este modelo, este factor 2, reemplazarlo por un factor alfa. Y ese factor alfa es lo que se conoce como el exponente de pérdida por distancia. Y eso lo voy a comentar con un doble asterisco. Entonces, doble asterisco, el valor de alfa. Es conocido como el exponente de pérdida por distancia. En inglés se le llama el Path Loss Exponent. En ambientes con obstáculos. Empíricamente, se ha determinado que este valor de alfa está entre valores 2 y 6. Entonces, claro, en la medida que esto es mayor que 2, este término acelera la pérdida de potencia con distancia. Y esto viene a reflejar aquello que empíricamente también lo soportan las observaciones. Entonces, con esto sintetizamos, en síntesis, un nuevo modelo de pérdida de potencia por distancia, ahora para ambientes con obstáculo, lambda p barra mayúscula, lambda mayúscula p barra, a distancia d, es igual a lambda p barra a distancia de 0 con exponente 2, tal como lo definimos, menos 10 veces el logaritmo en base 10 veces alfa, logaritmo en base 10 de la distancia partido por d0, y esto está en decibeles. Esto es un resultado importante, así que le vamos a poner aquí un recuadro. Y es lo que se conoce como path loss. Y para el caso de ambientes con obstáculos. Voy a dejar comentado aquí con una flecha que este término es con alfa igual a 2. ¿Sí? Hay un poquito un abuso de notación porque acá definimos una fórmula que tiene una componente con alfa, y esa misma fórmula acá en D0
hay que entender que tiene un alfa igual a 2 porque en D0 esto da 1, entonces todo este término da 0. Tengan cuidado con eso, pero por toda esta explicación yo creo que quedó claro. Y en unidades absolutas, la ganancia del path lot es adimensional. Tenemos que lambda p barra al cuadrado a distancia d es igual a lambda p barra al cuadrado a distancia de 0 por 1 partido por d partido por d0 a la alfa. Y esto también es un resultado importante, así que lo vamos a también poner en un casillero. Donde nuevamente aquí dejo el comentario que esto es con alfa igual a 2. Y para referencia futura vamos a dejar aquí marcado triángulo verde, porque esta ecuación la vamos a revisitar más adelante. Y por último quiero compartir aquí una tabla del texto de Rappaport. En mi caso, la edición 1996, donde están publicados los exponentes de pérdida. Él usa la nomenclatura n, nosotros hablamos de alfa. Espacio libre, lo conocemos bien, 2. Zona urbana celular, de 2,7 a 3,5, mediciones empíricas. Dentro de un edificio de línea vista puede ser incluso mejor que 2, porque puede haber ciertas canalizaciones que concentran la propagación y pierden menos energía que en espacio libre. Pero dentro de edificios obstruidos entre piezas, entre zonas de oficina, tal vez con muros de concreto, puede llegar a ser 6, relativamente alto. En empresas, en edificios de manufactura, 2 a 3. Así que está todo el rango, y ahí, según el tipo de ambiente en el cual uno está realizando los cálculos, uno debe asumir uno u otro, tal vez más de alguno, repetir el cálculo en un par de casos. Eso es nuestro modelo de pérdida de potencia con distancia para ambientes con obstáculo.